¿Cómo un hijo rechazado por su propia familia llegó a ser el líder de Israel en uno de sus momentos más oscuros? Soy Jefté, y mi historia está llena de fe, sacrificio y valentía. Nací bajo circunstancias difíciles, marginado por quienes debían amarme y protegerme. Pero la providencia de Dios tenía un propósito mayor para mí. Mi vida no es solo un testimonio de fe, sino también de redención, donde los más improbables pueden ser escogidos para realizar los actos más grandes. Dios me eligió para ser el juez que guiaría a Israel en su momento de mayor desesperación, y con su fuerza, vencimos. Si alguna vez te has sentido rechazado, ignorado o apartado, te invito a acompañarme en este viaje. Verás cómo la fe puede transformar tu destino, incluso cuando todo parece estar en contra. Dios es el que cambia vidas y el que te prepara para un propósito mucho más grande del que puedes imaginar. Pero antes de ser un líder y juez, fui un hombre marginado, expulsado por mis propios hermanos. ¿Cómo alguien que lo perdió todo pudo convertirse en el salvador de su pueblo? Vamos a retroceder al momento donde mi exilio comenzó. Rechazado por mi familia, el comienzo de mi exilio. Nací de una relación fuera del matrimonio, un estigma que marcó toda mi infancia y juventud. No fui aceptado por mis hermanos ni por mi padre. Ellos me veían como una mancha en el honor de la familia. Su rechazo fue tan profundo que, al crecer, me expulsaron de la casa familiar, forzándome a vivir en el exilio. No tenían lugar para mí en sus corazones, ni en sus tierras, así que huí. Fue doloroso. Imaginen ser apartado por aquellos a quienes más amabas. Mi identidad, mis raíces, todo lo que conocía, se desmoronó de un día para otro. Me vi forzado a huir al desierto, sin amigos, sin apoyo y sin esperanza de regresar. Era un paria, un desterrado. En esos momentos de dolor y desesperación, uno se pregunta, ¿por qué, Dios? Pero incluso en medio del rechazo, Dios tenía un propósito para mi vida. ¿Te has sentido alguna vez rechazado por las personas que más amas o en quien más confías? ¿Has experimentado la sensación de no tener lugar en este mundo? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia, como la mía, puede ser el inicio de algo mucho más grande. Vida en el exilio, el nacimiento de un guerrero. En mi exilio, me encontré con un grupo de hombres que, como yo, también habían sido marginados y rechazados por la sociedad. Eran guerreros renegados, hombres sin nada que perder. Nos unimos en una especie de hermandad de desterrados. Era un mundo brutal, lleno de violencia, pero allí aprendí lo que significaba sobrevivir. Lo que empezó como una lucha por la vida diaria, pronto se convirtió en algo más grande. Comencé a liderar a esos hombres en batallas contra invasores y bandidos. Poco a poco, me gané el respeto de estos guerreros, no solo por mi fuerza, sino por mi capacidad de liderar en el campo de batalla. Me convertí en un guerrero formidable. Las batallas forjaron mi carácter y el exilio, aunque doloroso, me preparó para lo que estaba por venir. Cada victoria me hizo más fuerte, cada desafío me enseñó que, aunque rechazado por mi familia, aún podía tener un propósito más grande. Dios estaba moldeando en mí algo nuevo, aunque en ese momento no podía verlo. Dale like si crees que las dificultades y los tiempos duros nos hacen más fuertes. A veces, lo que parece ser nuestra mayor derrota es la preparación para nuestra mayor victoria. El clamor de Israel, un pueblo en crisis. Israel estaba en una situación desesperada. Los amonitas, un pueblo extranjero que había oprimido a Israel durante años, estaban atacando de nuevo. El pueblo clamaba por ayuda, por un líder, por alguien que los guiara a la victoria. Los ancianos de Israel, aquellos mismos que me habían conocido como un marginado, vinieron a buscarme. Habían escuchado de mi habilidad como guerrero y líder. ¡Qué ironía! Aquellos que me despreciaron ahora rogaban por mi ayuda.
Los ancianos de Israel me ofrecieron una propuesta: si lideraba al ejército y ganaba, me convertiría en su líder. No fue una decisión fácil. ¿Cómo aceptar ayudar a aquellos que una vez me rechazaron? Pero entendí que este no era solo un llamado de los ancianos, sino de Dios. Él me estaba llamando a un propósito más grande que mi propia venganza o resentimiento. Tenía la oportunidad de salvar a mi pueblo, no por ellos, sino por Dios y su plan. ¿Aceptarías ayudar a quienes una vez te rechazaron? ¿Podrías dejar a un lado el resentimiento y ver el plan más grande de Dios? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. El regreso a Israel, una segunda oportunidad. Regresé a Israel, al lugar que una vez me expulsó. Pero esta vez no regresaba como el hijo desterrado, sino como el líder que podría salvar a su pueblo. Me presenté ante los ancianos y ante el ejército, y les recordé que si Dios nos daba la victoria, yo sería su juez y líder. Esta era mi oportunidad de redención, no solo ante mis hermanos, sino ante todo Israel. Fue un momento de decisión. La batalla sería feroz, pero si ganaba, mi vida cambiaría para siempre. Dios me había dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. ¿Alguna vez has tenido una segunda oportunidad que cambió el rumbo de tu vida? ¿Cómo manejaste ese momento de decisión? Comparte tu experiencia en los comentarios. La diplomacia con los amonitas, intento de paz. Antes de dirigir a mi ejército al combate, intenté negociar la paz con los amonitas. Les envié un mensaje pidiéndoles que desistieran de la guerra. Sabía que las batallas traen sufrimiento y muerte, y si había una forma de evitarla, debía intentarlo. Pero los amonitas no estaban interesados en la paz. Rechazaron mi propuesta y continuaron avanzando, listos para la guerra. A veces, la paz es lo más difícil de lograr. Incluso cuando se intenta hacer lo correcto, el enemigo sigue avanzando. ¿Qué crees que es más importante en este tipo de situaciones, la paz o la guerra justa? Deja tu opinión abajo. Preparativos para la batalla, fe en Dios. Sabía que enfrentaba un enemigo fuerte y que mis habilidades de guerrero no serían suficientes. Tenía que poner mi confianza completamente en Dios. En ese momento crucial, hice un voto solemne al Señor. Le prometí que si me concedía la victoria, sacrificaría lo primero que saliera a recibirme al regresar a casa. Fue un voto extremo, uno que más tarde marcaría mi vida para siempre. La fe es algo poderoso, y a veces, en medio de las batallas más difíciles, hacemos votos ante Dios, comprometiéndonos más allá de lo que imaginamos. ¿Has hecho alguna vez un voto en un momento de crisis? ¿Cómo cambió tu vida? Comparte tu historia con nosotros. El voto a Dios, una promesa temible. Hacer un voto ante Dios es algo sagrado. En el fragor de la preparación para la batalla, hice una promesa que cambiaría el curso de mi vida. Le dije a Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, lo primero que salga a recibirme cuando regrese a casa será tuyo, un sacrificio de agradecimiento. Nunca imaginé el impacto de esas palabras. Estaba desesperado por asegurar el éxito en la batalla, y en ese momento parecía un acto de fe. Pero la magnitud de esa promesa me perseguiría después de la victoria. ¿Qué piensas de hacer promesas en momentos de desesperación? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te costó cumplir con tu voto? Deja tu reflexión en los comentarios. La batalla contra los amonitas, la fuerza de la fe. La batalla fue feroz. Los amonitas eran un ejército poderoso, bien entrenado y con una ferocidad que atemorizaba incluso a los más valientes. Pero en medio de esa tormenta de violencia, me aferré a mi fe en Dios. No solo luchaba por Israel, sino que también luchaba por cumplir mi voto. Sabía que la victoria no sería posible sin la intervención divina. Y así fue. A pesar de los pronósticos, derrotamos completamente a los amonitas. Fue una victoria total, un milagro que solo podía haber sido concedido por Dios.
A veces, cuando todo parece estar en contra de nosotros, es nuestra fe la que nos sostiene. Si crees que la fe puede llevarnos a la victoria en medio de las batallas más duras de la vida, comparte este video y ayuda a otros a encontrar la esperanza en Dios. El regreso triunfal y el costo del voto. Después de la batalla, regresé a mi hogar como un héroe. Israel estaba celebrando la victoria, y yo debía cumplir con mi voto. Pero lo que no podía prever era quién saldría a recibirme. Mientras me acercaba a mi hogar, mi corazón se llenó de alegría, pero en ese mismo momento, lo vi. Fue mi hija, mi única hija, quien salió a recibirme con alegría y danzando, celebrando mi regreso victorioso. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Recordé inmediatamente el voto que había hecho a Dios: lo primero que salga a recibirme será tuyo, Señor. Era mi hija. La promesa que hice, aunque nacida de la fe, ahora parecía ser una carga imposible de llevar. Sin embargo, sabía que debía cumplirla, porque un voto a Dios no se rompe. Esta fue la mayor prueba de mi vida, el mayor sacrificio que jamás imaginé. ¿Alguna vez has enfrentado el peso de una decisión tomada en un momento de desesperación? ¿Qué harías si el costo de esa decisión fuera demasiado grande? Comparte tu experiencia o pensamientos. El sacrificio de mi hija, la obediencia y el dolor. Cuando le expliqué a mi hija el voto que había hecho, pensé que se opondría o me suplicaría que rompiera mi promesa. Pero su respuesta fue sorprendente. Ella, con una calma y valentía que yo nunca había visto antes, aceptó su destino. Me dijo: Padre, has hecho un voto al Señor. Cumple con tu palabra. Mi hija, mi propia carne y sangre, entendió mejor que yo la seriedad de un voto a Dios y la importancia de la obediencia. Me pidió solo un tiempo para llorar su virginidad junto con sus amigas en las montañas, y después de eso, regresó para cumplir con la promesa. Este fue el momento más difícil de mi vida. Mi hija, con su fe y valentía, me enseñó lo que significa verdaderamente servir a Dios, aunque el costo sea inimaginable. Su sacrificio no fue solo una pérdida personal, sino un recordatorio de la profundidad de nuestro compromiso con Dios. Si te inspira la valentía y la fe de mi hija, comparte este video. Que su historia de devoción nos enseñe a todos el valor de la obediencia. El legado de mi hija, un símbolo de devoción. Mi hija no solo fue mi mayor tesoro, sino que su sacrificio la convirtió en un símbolo de devoción y fidelidad en Israel. Las jóvenes del país comenzaron a conmemorar su vida, honrando su sacrificio con una celebración anual. Su historia, aunque trágica, dejó un legado de amor, valentía y fidelidad hacia Dios. Ella aceptó su destino con un corazón puro, mostrando a todo Israel que la fe en Dios a veces requiere el mayor de los sacrificios, pero también trae las mayores bendiciones espirituales. En un mundo donde a menudo se teme el sacrificio, mi hija se convirtió en un faro de esperanza, una joven que comprendió el verdadero significado de la entrega a Dios. Es un recordatorio de que, incluso cuando no entendemos los caminos de Dios, Él tiene un propósito más grande. ¿Qué piensas del sacrificio por la fe? ¿Cómo te ha tocado esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. El conflicto con los efraimitas, una lucha interna. Después de la victoria contra los amonitas, no todo fue celebración. Los efraimitas, una de las tribus de Israel, se molestaron porque no los llamé a la batalla. A pesar de mis esfuerzos por evitar el conflicto, las tensiones aumentaron y la confrontación fue inevitable. Fue un golpe duro, porque en lugar de estar unidos después de una gran victoria, Israel se enfrentaba ahora a una guerra interna. Lamentablemente, la división dentro de nuestra propia nación se convirtió en una guerra civil, y nuevamente me vi obligado a liderar a mi ejército, esta vez contra mis propios hermanos. Fue un recordatorio amargo de lo fácil que puede romperse la unidad cuando el orgullo y el rencor toman el control. Derroté a los efraimitas, pero el precio de esa victoria fue demasiado alto para Israel.
¿Cómo lidias con los conflictos internos, especialmente aquellos que surgen dentro de tu propio círculo? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para mantener la paz? Comparte tu experiencia. La guerra civil, la división de las tribus. En esa guerra interna, Israel se fracturó. Las divisiones que surgieron de ese conflicto nos dejaron marcados como pueblo. Luchar contra un enemigo externo es difícil, pero cuando las batallas se dan entre hermanos, el dolor es más profundo. Aunque gané, no lo sentí como una victoria. Israel había perdido algo más valioso que las vidas en la batalla, habíamos perdido nuestra unidad. Aprendí que la verdadera fortaleza de una nación no radica en sus victorias militares, sino en la paz y la unidad que pueden mantener entre ellos. La guerra civil nos enseñó que la discordia interna es, muchas veces, más devastadora que la guerra externa. ¿Qué lecciones has aprendido de los conflictos en tu vida? ¿Crees que la unidad es fundamental para superar las adversidades? Compártelo en los comentarios. Reflexión: la lección del conflicto interno. La lucha contra los efraimitas fue un recordatorio doloroso de que nuestras divisiones internas nos debilitan más que cualquier enemigo externo. Mi mayor deseo, después de tantas batallas y sacrificios, era que Israel permaneciera unido bajo la guía de Dios. El Señor nos había dado la victoria sobre los amonitas, pero en lugar de agradecimiento y paz, permitimos que el orgullo y la envidia nos dividieran. Es una lección que Israel nunca debe olvidar: la división interna es un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que venga de fuera. ¿Cómo mantienes la paz en tu vida cuando enfrentas conflictos internos o familiares? ¿Crees que la unidad es crucial para la prosperidad? Comparte tus pensamientos. Tiempo de paz, gobernando con justicia. Después de las batallas, llegó un tiempo de paz. Durante este periodo, goberné con justicia, recordando siempre que Dios es el verdadero juez. Mi deber no era solo proteger a Israel, sino también asegurarme de que el pueblo viviera de acuerdo con la ley de Dios. La justicia fue el fundamento de mi liderazgo, y me esforcé por gobernar con equidad, asegurando que todos fueran tratados con respeto y dignidad. Sabía que sin justicia, la paz no duraría. Israel prosperó bajo mi liderazgo, no porque yo fuera un gran líder, sino porque me apoyé en las enseñanzas y principios divinos. Cada decisión que tomaba, la consultaba con Dios. Mi reinado fue un tiempo de reconstrucción, no solo de nuestras tierras, sino también de nuestra fe como nación. Si crees en el poder de la justicia y la paz para mantener la prosperidad, suscríbete para escuchar más historias bíblicas que nos enseñan el valor de vivir según la voluntad de Dios. El legado de Jefté, un ejemplo de fe y valentía. A lo largo de mi vida, no fui conocido por ser el hijo preferido ni el hermano ideal. Fui rechazado, marginado y obligado a huir. Sin embargo, Dios vio en mí algo más grande. Él me eligió para ser un líder, a pesar de mi pasado y mis imperfecciones. Mi fe me permitió superar los desafíos más grandes, y mi valentía me llevó a enfrentar tanto enemigos externos como internos. Aunque mis decisiones no siempre fueron fáciles, aprendí que la valentía no solo se mide en la batalla, sino también en la disposición de seguir a Dios, incluso cuando nos cuesta todo. Mi legado no solo se basa en las batallas que gané, sino en la fe que mostré y en el sacrificio que hice para cumplir mis promesas. Quiero que mi historia inspire a las generaciones futuras a seguir adelante, incluso cuando parezca que el mundo está en su contra. Porque con fe, incluso el más improbable de los líderes puede dejar una huella imborrable. ¿Qué legado te gustaría dejar cuando tu tiempo en esta tierra llegue a su fin? ¿Cómo te gustaría que los demás te recordaran? Comparte tu reflexión en los comentarios. Lecciones de mi vida, confianza y compromiso. A lo largo de mis años como líder de Israel, aprendí valiosas lecciones sobre la confianza en Dios y el poder del compromiso. La fe no es solo un sentimiento, sino una acción. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien,
pero la verdadera prueba de la fe es mantener esa confianza cuando todo parece perdido. Hice un voto a Dios en medio de la desesperación, un voto que me costó más de lo que jamás imaginé. Pero cumplí mi promesa, porque entendí que el compromiso con Dios es sagrado. El compromiso no solo se trata de hacer promesas, sino de cumplirlas, incluso cuando duela. Aprendí que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los sacrificios más difíciles. Mi historia es una de confianza absoluta, una lección que espero que todos los que la escuchen puedan llevar consigo. La fe es la única guía verdadera en este mundo lleno de incertidumbres. Si crees en la importancia del compromiso y la fe, dale like a este video y ayúdame a compartir esta historia con otros que necesiten recordar el poder de la promesa cumplida. El valor de la redención, aprender de nuestros errores. Como líder, cometí muchos errores, algunos que me marcaron profundamente. Sin embargo, con cada error, aprendí una lección valiosa. La redención no significa evitar los errores, sino aprender de ellos y permitir que Dios nos guíe hacia el camino correcto. Mis decisiones me llevaron a momentos de dolor, especialmente cuando se trataba de mi hija y del conflicto interno con los efraimitas. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, encontré la mano de Dios, mostrándome que siempre hay una oportunidad para redimirnos y crecer. Aprender de nuestros errores es fundamental. No debemos permitir que los fracasos nos definan, sino que debemos permitir que nos enseñen. El arrepentimiento y la redención son partes esenciales de nuestra fe y siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El verdadero valor de un líder no es ser perfecto, sino ser humilde ante sus errores y aprender de ellos. ¿Has aprendido de tus errores en la vida? ¿Cómo te han ayudado a ser una mejor persona? Compártelo en los comentarios. La importancia de la comunidad, unidos en la adversidad. Israel, al igual que cualquier comunidad, siempre ha sido más fuerte cuando permanecemos unidos. A lo largo de mi vida, vi cómo la división y el conflicto interno debilitaban nuestras fuerzas. En momentos de adversidad, como los que viví al enfrentar tanto a los amonitas como a los efraimitas, entendí que solo a través de la unidad podemos superar los desafíos más grandes. Un pueblo dividido no puede prevalecer, pero un pueblo unido bajo la guía de Dios puede superar cualquier obstáculo. Fui testigo de lo que sucede cuando la comunidad se desintegra, pero también vi el poder de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. En tiempos de paz, goberné con el objetivo de fortalecer esa unidad, porque sabía que era nuestra única esperanza para la supervivencia y la prosperidad a largo plazo. Si valoras la unidad de tu comunidad, comparte este video y ayuda a otros a recordar la importancia de permanecer juntos en tiempos de adversidad. La sabiduría de Dios, buscar su guía en todo. Cada vez que enfrenté un desafío, siempre busqué la guía de Dios. Sabía que, como líder, no tenía todas las respuestas y que solo a través de la sabiduría divina podía tomar las decisiones correctas. Desde mi exilio hasta la batalla contra los amonitas, siempre oraba y pedía que Dios iluminara mi camino. No siempre comprendía sus planes, pero confiaba en que Él sabía lo que era mejor para Israel y para mí. La sabiduría de Dios es superior a cualquier plan humano. Aprendí a no confiar en mi propia comprensión, sino a depender de su dirección. Esta dependencia me permitió liderar con confianza y claridad, sabiendo que Dios estaba al mando. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de aplicar lo que sabemos bajo la guía de Dios para tomar decisiones que honren su voluntad. ¿Cómo buscas la sabiduría de Dios en tus decisiones diarias? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La oración, mi conversación con Dios. La oración fue mi refugio en todos los momentos de incertidumbre. Antes de cada batalla, cada decisión y cada desafío, me arrodillaba ante Dios y oraba. La oración no solo me daba claridad, sino también fortaleza. Me conectaba con Dios de una manera que me permitía escuchar su voz en medio del ruido de la guerra y la confusión de los conflictos internos. Sabía que, sin la oración, sería incapaz de liderar de manera efectiva.
La oración me dio paz cuando más lo necesitaba. Me permitió reflexionar sobre mis acciones, pedir perdón por mis errores y buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Como líder, comprendí que la oración no solo es un recurso para pedir ayuda, sino una conversación constante con Dios que me fortalecía para cumplir con mis responsabilidades. Si crees en el poder de la oración, dale like a este video y comparte tu experiencia personal con la oración en los comentarios. La búsqueda de la paz, encontrar tranquilidad en Dios. A pesar de las tormentas que enfrenté, siempre encontré paz en mi relación con Dios. Liderar un pueblo no es tarea fácil. Hay batallas, conflictos, traiciones y sacrificios. Pero en medio de todo eso, Dios siempre fue mi fuente de tranquilidad. Su presencia en mi vida me daba el valor necesario para seguir adelante, incluso cuando las situaciones parecían abrumadoras. La paz que experimenté no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios estaba conmigo en cada paso. La verdadera paz no es algo que podamos encontrar en las circunstancias que nos rodean. Es algo que encontramos en la presencia de Dios. A través de mi fe y mis oraciones, aprendí a descansar en Él, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, estaba bajo su protección. ¿Cómo encuentras paz en medio de las dificultades? Comparte tu testimonio en los comentarios. El precio del liderazgo, sacrificios personales. Ser líder significa hacer sacrificios, y yo pagué un precio muy alto por el liderazgo que Dios me dio. Desde la pérdida de mi hija hasta los conflictos internos con mi propio pueblo, mi vida estuvo llena de decisiones difíciles que conllevaban dolor y sufrimiento. Sin embargo, comprendí que el liderazgo que Dios nos otorga no es solo un privilegio, sino una responsabilidad que requiere entrega total, incluso cuando el costo personal es alto. Los sacrificios que hice fueron duros, pero fueron necesarios para cumplir con el llamado que Dios me hizo. Como líder, sabía que mi vida no me pertenecía solo a mí, sino a la misión que Dios me había encomendado. Mi mayor sacrificio fue ver cómo mi propia hija aceptaba su destino con fe y valentía, una lección que nunca olvidaré. Si crees que el liderazgo requiere sacrificios, comparte este video con tus amigos y familiares. El poder del compromiso, mantener nuestras promesas. A lo largo de mi vida, una lección quedó muy clara: el compromiso con Dios es algo que debemos tomar muy en serio. Cuando hice el voto de ofrecer a Dios lo primero que saliera a recibirme al regresar victorioso de la batalla, nunca imaginé el costo de esa promesa. Sin embargo, me di cuenta de que mantener nuestras promesas ante Dios es una muestra de nuestra fe y de nuestra confianza en Él, incluso cuando esas promesas resulten difíciles o dolorosas. Mantener mi promesa fue una prueba de mi carácter y de mi compromiso. Sabía que Dios había cumplido su parte al darme la victoria sobre los amonitas, y aunque cumplir mi voto me rompió el corazón, lo hice sabiendo que Dios siempre es fiel. La fe no es solo creer en las buenas intenciones de Dios, sino estar dispuesto a seguirlo sin importar las consecuencias. ¿Alguna vez has tenido que cumplir una promesa difícil? Comparte tu historia en los comentarios y cómo Dios te ayudó a mantener tu compromiso. El ejemplo de mi hija, su sacrificio por Dios. El sacrificio de mi hija fue el momento más doloroso de mi vida, pero también el más impactante. Su respuesta a mi voto fue lo que más me marcó. Mi hija aceptó su destino con una fe y una valentía que solo pueden venir de Dios. En lugar de rebelarse o resistirse, se entregó al plan divino, mostrándome lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando el sacrificio parece injusto o incomprensible. Ver a mi hija enfrentar su destino con esa fuerza interior me enseñó más sobre la devoción y el sacrificio de lo que cualquier batalla me había mostrado. A través de ella, entendí que el sacrificio por Dios nunca es en vano, y que Él usa incluso los momentos más difíciles para su gloria y para nuestro crecimiento espiritual. Mi hija se convirtió en un símbolo de devoción, y su legado perdura en la memoria del pueblo.
Si te inspira la historia de mi hija y su ejemplo de entrega a Dios, comparte este video con otros para que también conozcan su valentía. Mi hija, un símbolo de devoción. Mi hija es recordada no solo por el sacrificio que hizo, sino por su inquebrantable devoción a Dios. Ella no solo aceptó su destino, sino que lo hizo con un espíritu de servicio y de fe. Su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio viviente de lo que significa estar completamente entregado a la voluntad de Dios. A pesar de que muchos pueden ver su sacrificio como una tragedia, yo lo veo como una expresión de la más pura fe y obediencia. Su legado sigue vivo, no solo en mi corazón, sino también en la memoria de Israel. Su valentía y su disposición a servir a Dios, incluso en las circunstancias más dolorosas, han dejado una marca imborrable. Ella me enseñó a mí, y al pueblo, que el verdadero valor de una vida no se mide solo por lo que logramos, sino por cuánto estamos dispuestos a dar por Dios. ¿Qué opinas sobre los sacrificios por fe? ¿Crees que Dios nos pide cosas difíciles a veces? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El valor de la obediencia, seguir la voluntad de Dios. A lo largo de mi vida, la obediencia a Dios fue la clave que me guió en cada decisión. Desde mi juventud en el exilio hasta mi liderazgo como juez de Israel, cada paso que di estuvo marcado por la voluntad de Dios. Incluso cuando esa obediencia implicaba grandes sacrificios, como con el voto que hice, supe que seguir la voluntad de Dios era lo único que me mantendría en el camino correcto. La obediencia no siempre es fácil. Hay momentos en los que no entendemos el propósito detrás de lo que Dios nos pide, pero debemos confiar en que su plan siempre es perfecto. Mi obediencia me llevó a la victoria, pero también al sacrificio. Y a través de todo, aprendí que el verdadero poder no está en nuestras propias decisiones, sino en nuestro compromiso de seguir el plan de Dios, sin importar el costo. Si crees en la importancia de obedecer a Dios, comparte este video y deja tu comentario sobre cómo has visto la obediencia a Dios en tu vida. Lecciones de liderazgo, guiar con justicia y humildad. Como líder, entendí que el liderazgo no se trata solo de ganar batallas o tomar decisiones difíciles. Se trata de liderar con justicia, integridad y humildad. Durante mi tiempo como juez de Israel, siempre intenté guiar a mi pueblo de acuerdo con los principios que Dios me había dado. En las batallas, busqué su ayuda, y en los tiempos de paz, goberné con la justicia que Él me mostró. La humildad es clave para ser un buen líder. No importa cuánto poder o autoridad tengamos, siempre debemos recordar que somos siervos de Dios y que nuestro liderazgo es un servicio al pueblo y a su voluntad. Liderar con humildad significa estar dispuesto a aprender, a admitir errores y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Mi liderazgo fue guiado por estos principios, y fue lo que me permitió cumplir con mi misión. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen líder? Comparte tu opinión en los comentarios, y si te ha inspirado mi historia, dale like a este video. Conclusión, Jefté, el juez que conquistó con fe y sacrificio. Mi vida fue un viaje lleno de desafíos, sacrificios y decisiones difíciles. Desde mi rechazo por mi familia hasta mi ascenso como líder de Israel, aprendí que la fe en Dios es lo único que puede guiarnos a través de las tormentas de la vida. A pesar de los sacrificios que tuve que hacer, como el de mi propia hija, entendí que el camino de Dios siempre tiene un propósito mayor, aunque no lo entendamos en el momento. Soy Jefté, el juez que lideró a Israel en tiempos de necesidad. Mi historia es un recordatorio de que la fe y el sacrificio a menudo van de la mano, y que solo a través de la confianza en Dios podemos encontrar la redención y cumplir con nuestro propósito. Espero que mi vida inspire a otros a seguir el camino de la fe, incluso cuando ese camino sea difícil. Si te ha inspirado mi historia, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo las vidas de los héroes bíblicos. Comparte este video con otros para que también aprendan sobre el poder de la fe y el sacrificio.